Pi es uno de los pocos conceptos en las matemáticas cuya mención evoca una respuesta de reconocimiento y el interés de aquellos que no traten profesionalmente del tema. Ha sido una parte de la cultura e imaginación humana estudiado durante más de 25 siglos. El cálculo de Pi es prácticamente el único tema de los más antiguos estratos de las matemáticas que es aún un gran interés para la investigación matemática moderna. Pi es el número que se obtiene de dividir la longitud de una circunferencia por su diámetro. No importa el tamaño de la circunferencia, grande o pequeña, la proporción entre su longitud y su diámetro es siempre la misma. Aquí mostraremos un ejemplo para demostrar un supuesto cálculo. Bueno, para demostrar esto, buscaremos dos objetos circulares, en nuestro caso un tarrito de mentolato y un CD. Y haremos lo siguiente: con un poquito de cinta cortaremos uno y la pegaremos en el CD para fijar la lana a este. Pescamos la lana y lo ubicamos de la siguiente manera, bien firme al CD. Hecho esto, empezamos a hacer girar la lana alrededor de él y así obtendremos la medida del contorno. Una vez tenido esto, cortamos. Tendremos lo siguiente. Ahora retiramos la lana y procedemos a medirla. Claramente mide aproximadamente 37.8 centímetros. Ahora procedemos a medir el diámetro de nuestro CD. Que es claramente 12 centímetros. Por lo tanto, 37.8 dividido en 12, que sería el diámetro de nuestra figura, es exactamente, que es aproximadamente el número pi. Ahora lo haremos con el tarrito de mentolato. Ponemos la cinta, el extremo de la lana y lo pegamos a nuestro tarrito. Y procedemos a cortar. Procedemos a medir nuestra lana. Obtendremos que mide 18 centímetros. Medimos el diámetro de nuestro tarro, que es 5.7 centímetros. Hecho esto, obtenemos que la lana mide 18 centímetros y el tarrito, el diámetro es de 5,7. Por lo tanto, tendremos que es 3,1571. Aunque es probable que esta propiedad fuera conocida con anterioridad, una de las primeras pruebas que tenemos de su conocimiento es el papiro de Rin. Es un documento escrito en un papiro de 6 metros de longitud y 33 centímetros de ancho. Contiene problemas matemáticos básicos, fracciones, cálculo de área, volúmenes, progresiones, repartos proporcionales, regla de 3, ecuaciones lineales y trigonometría básica. El valor que se da de pi es 2 elevado a 8 sobre 3 elevado a 4, que aproximadamente es 3,1605. Pero los grandes estudiosos de este número fueron los antiguos griegos, como Anaxágoras, Hipócrates de Quíos o Antífones de Atenas. Anteriormente, el valor de pi se determinaba casi con toda seguridad mediante medidas experimentales. Una de las primeras aproximaciones fue la de Arquímedes en el año 250 a.C., que realizó una estimación teórica de su valor usando polígonos circunscritos e inscritos. Determinó que pi era mayor que
223 sobre 71 y menor que 22 sobre 7, y empleó en sus estudios el valor de 211.875 sobre 67.441, que aproximadamente es 3,14163. Siguiendo el método de Arquímedes, otros matemáticos consiguieron mejores aproximaciones, y ya en 480 después de Cristo, Su Zhongxi había determinado el valor de pi entre 3,1415926 y 3,1415927. Sin embargo, el método de los polígonos implica una gran cantidad de cálculos, así que no había mucho futuro más allá. Leonhard Euler adoptó el conocimiento del símbolo de pi en 1737 e instantáneamente se convirtió en una notación estándar hasta el día de hoy. Ya en épocas de las computadoras, uno de los modos de comprobar la eficiencia de las máquinas era usarlas para calcular decimales de pi. En 1949, una computadora ENIAC calculó 2037 decimales en 70 horas. En 1966, una IBM 7030 llegó a los 250.000 cifras decimales en 8 horas y 23 minutos. Y ya en el siglo XXI, en el año 2004, un superordenador Hitachi estuvo trabajando 500 horas para calcular 1,3511 billones de lugares decimales. A continuación iremos con el académico Manuel Barahona, quien nos entregará algunas curiosidades sobre pi. Una circunferencia. Ahora, ¿cómo se puede hallar el número pi? Si tú tomas una circunferencia, un hilo, la cortas, le estiras el largo, lo estiras, ¿cierto? Y tomas el radio, el diámetro de la circunferencia y lo pones en el largo, te cae 1, 2, 3 y un pedacito, o sea, 3,1416. O sea que el número pi resulta de dividir el largo de la circunferencia por su diámetro. Así se define el número pi. ¿En qué área se utiliza más el pi? En todas las áreas, bueno, particularmente en matemáticas, pero ustedes las encuentran en todas partes, sobre todo en las ciencias fácticas, como la física, la química, la misma matemática. Está en todas partes, pero es un número que fue la matemática lo que lo dejó en evidencia, digamos. ¿Nos podría nombrar alguna curiosidad sobre pi? ¿Una curiosidad? Bueno, yo escribí un libro sobre el número pi, que está en la biblioteca, se llama El número pi, 7000 años de misterio. Parece que está aquí. Ahí está. ¿Qué dice ahí? Sí, Manuel Barahona, creo que el número pi, 7000 años de historia, edición de la Universidad de Atacama, Copiapó, Chile, 1997. Que nuestro librito tiene cierto pedigrí, ¿te fijas? Está en la biblioteca y hay muchas anécdotas sobre el número pi. Algunas anécdotas son como que hay matemáticos que se dedicaron años a calcular los decimales del número pi. 10 años, 15 años, dedicaron toda su vida a calcular. Y eso son anécdotas dramáticas, porque dedicar la vida a calcular los decimales del número pi es algo extraordinario. Eso muestra la fortaleza de los matemáticos, los que les gusta la matemática. Mueren en eso. Hubo una época, por ahí por el siglo XVII o XVIII, que se hacían competencias entre los matemáticos para ver quién descubría más decimales el número pi, porque había que calcular los decimales. Por ejemplo, el primer decimal del número pi se calculó recién lo calculaban los griegos en el siglo III a.C. Hasta ahí llegaban, Arquímedes. Después otros matemáticos calcularon 2 decimales. Después en el siglo XVII y XVIII calcularon 5, 7, 9. O sea, había una verdadera pugna entre los matemáticos por calcular decimales del número pi. Bueno, ahora una calculadora lo calcula, las computadoras pueden calcular el pi con millones de decimales, si quieren. Pero antes, cuando no existía esto, era una gracia calcular los decimales del número pi. ¿Pero se ha cuantificado así claramente cuántas son las cifras que tiene? No, el número pi no tiene un final. Nunca... No, esa es la gracia del número. Que las calculadoras, las computadoras pueden calcular millones de decimales y nunca decir, aquí terminó. No existe eso. Esa es la gracia de los números irracionales. Y en particular los números irracionales trascendentes como este. El número pi
no tiene término. Eso es lo más extraordinario de estos números irracionales, que tú le puedes calcular, querer calcular dónde termina el número, así como cuando uno dice 18 dividido por 3 da 6, murió. O 1 partido por 5 es 0,2 y ahí murió, ¿verdad? Esto no, sigue. No hay término. Miles de cientos de millones de decimales y siempre hay otro. Ese son los misterios de la matemática. Hay dos papiros muy famosos, que es el papiro de Rhin y el papiro de Moscú. El papiro de Rhin es un papiro que lo descubrió un inglés, Henry Rhin. Y ese papiro, la gracia que tiene ese papiro es que es un conjunto de problemas de matemática y de geometría que usaban los profesores, digamos, de esa época. A los profesores, o los que escribían, los que compilaban los problemas, se llamaban escribas. Y se supone que ese papiro fue escrito por un escriba que se ha hecho famoso, de apellido o de nombre Ames. Y ese papiro lo escribió el señor Ames, que era un egipcio, y que el papiro es una recopilación de problemas de geometría, de álgebra y de aritmética. Y lo habría encontrado o habría sido comprado por el señor Rhin, un egiptólogo, estos que los ingleses se dedicaron mucho a investigar en Egipto de todo. Ese es el papiro de Rhin. Y después está el papiro de Moscú, que es un papiro que lo compró también en Egipto un egiptólogo ruso, cuyo nombre no lo recuerdo en este rato, pero que después se lo regaló al Museo de Moscú, y por eso se llama papiro de Moscú. Y es igual, son conjuntos de problemas y de ejercicios de aritmética y de álgebra. Bueno chicos, esto ha sido nuestra clase sobre el número pi, nos vemos.